Información. Después de un día agotador, tráfico, ruido, calor, cruza la puerta y todo cambia. El ruido se apaga, el calor queda afuera, tu espacio se convierte en un refugio. Solo Prodex Premium cuida su inversión y confort. Certificado, garantizado y duradero. Porque las palabras se las lleva el viento, pero el respaldo se demuestra. Exija aislante certificado. Exija Prodex. Ya no ando preocupado, estoy feliz. No tengo problemas de estrés porque decidí que tranqui es como merezca vivir. Tranqui no lo puedo ni fingir. Tranqui con mi conexión, tranqui en telecable, tranqui con Teleticos. En un mundo donde el cambio climático y la demanda incremental de recursos son desafíos constantes, buscamos un equilibrio que garantice la supervivencia y un futuro próspero. Costa Rica es parte de ese compromiso. La conciencia ambiental es parte de nuestra identidad. Ostentamos una cultura que equilibra la producción con la preservación del agropaisaje. Para reafirmar esta imagen país en la protección del entorno, existe Planeta Vivo, la marca diferenciadora del sector agroproductivo sostenible de Costa Rica. Un mensaje del Ministerio de Ambiente y Energía y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 siempre con Fernando Francia. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia A las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Son las 5:01 en San José. Hoy es lunes 8 de diciembre. Para la gente que se conecta en YouTube o en Facebook Live, ya aquí entró diciembre a el estudio de CRC 89.1 FM, a cadena radial costarricense, y tenemos el arbolito, y pues ya estamos, ya terminó el año. Pero seguimos trabajando, transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo, 89.1 FM de cadena radial costarricense, y nos pueden ver en Facebook Live y también en YouTube. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en controles desde Costa Rica, David Guerrero. Como siempre, tenemos un programa cargado de noticias, pero además, los lunes el equipo trabaja, genera demasiada información, así que pónganle 1.5 a ver si alcanzamos a darle a todo el noticiero que tenemos hoy para ustedes. Pero además tenemos una conversación con Roxana Juárez, experta en temas de seguridad y relaciones Estados Unidos-México. Pues vamos a ver esto, un poco si algo se avanzó en esta reunión un poco informal a raíz del sorteo del Mundial, donde se vieron Carney, Trump, Sheinbaum en esta reunión, y bueno, pero además analizar un poquito las relaciones Estados Unidos-México, que siempre marca un poco la pauta de lo que pasa en toda América Latina. Además tenemos a nuestra colaboradora y columnista de los lunes, Pilar Martínez, periodista con amplia experiencia en el mundo del trabajo, la economía y otros aspectos, que va a cerrar el programa de hoy lunes. Bien, vamos de una vez a las noticias. Empezamos en Estados Unidos. Trump anunció un paquete de ayuda de $12,000 millones para granjeros afectados por la guerra comercial, financiado con la recaudación de aranceles. Ahí viene primer uso de la palabra aranceles de esta semana. Aquí la tienen.
Bueno, pues 12 mil millones de dólares para granjeros afectados por la guerra comercial. ¿Quién hizo la guerra comercial? Bueno, pues para sus afectados hay ahí un dinero del gobierno de Estados Unidos. La mayor parte irá al nuevo programa Farmer Bridge Assistance del Departamento de Agricultura, que dará pagos únicos a productores de granos y otros cultivos. La idea es compensar el golpe de los aranceles en sus ingresos. Bueno, se nota que Leo preocupa la popularidad, bueno, y pues lo que opinen del gobierno los estadounidenses, y pues ahí está tomando medidas el gobierno de este país. Además, Trump adelantó que firmará una orden ejecutiva para crear una sola regla nacional sobre inteligencia artificial por encima de leyes estatales. Grandes tecnológicas como OpenAI, Google, Meta y el fondo Andreessen Horowitz piden justamente este estándar único para evitar un mosaico de 50 regulaciones. Los estados temen perder capacidad de proteger a sus residentes frente a riesgos de la inteligencia artificial. Pues ahí lo que han solicitado las grandes tecnológicas, el gobierno de Donald Trump lo está pues poniendo a disposición. Además, en Estados Unidos, un nuevo informe de International Debt Report muestra que los países en desarrollo pagaron 741 mil millones de dólares más en servicio de deuda externa de 2022 a 2024 de lo que recibieron en nuevos créditos. Vamos a ver si está clara esta formulación. Pagaron 741 mil millones de dólares más en servicio de deuda de lo que recibieron en nuevos créditos entre 2022 y 2024. Aún así, el crecimiento mundial de 2025 se encamina a un 2,7%, mejor de lo que se temía a inicios del año. El mensaje parece ser que la economía resiste, pero el costo de la deuda se lleva buena parte de los recursos del sur global. Así que ahí lo tiene. Los recursos también van del sur al norte, un poco a partir de los servicios de deuda, en este caso según el informe de International Debt Report. Un análisis de datos laborales del Banco Mundial y la Universidad de California en Berkeley concluye que el adulto ocupado promedio en el mundo trabaja unas 42 horas semanales. La semana de 40 en algunos países, de 48 en otros, sigue siendo la referencia, pero en la práctica se estira según género, edad y nivel de desarrollo, claro. Más que una receta única, el estudio abre el debate sobre cuántas horas deberían trabajarse. Interesante ese estudio del Banco Mundial y la Universidad de California en Berkeley, que nos habla de las horas laborables de las personas. Y un mega acuerdo de 72 mil millones de dólares hace que Netflix compre Warner Bros. Discovery. Ya lo habíamos hablado, habíamos dado la noticia, pero esto ya está generando ruido desde que se anunció, político y de mercado. Ojo ahí. Trump advirtió en el Kennedy Center que la cuota de mercado del grupo combinado podría ser un problema. Pues según las estadísticas que he estado viendo, anda alrededor de 30 y pico % sumados HBO, Max y Netflix entre los servicios de streaming. Pero luego entre los servicios audiovisuales obviamente es mucho menor. Pero vamos a ver qué es lo que deciden las autoridades regulatorias en este tema en Estados Unidos. Pues dice entonces Trump que podría ser un problema, anticipando un escrutinio antimonopolio complicado, complejo, duro de las autoridades. Pero al mismo tiempo, Paramount lanzó una oferta hostil por Warner por 108 mil millones, unos 40 mil, prácticamente más que esa oferta de Netflix, ofreciendo $30 por acción frente a los 27,75 que ofrecía Netflix, lo que añade tensión al tablero del streaming.
bueno, no está todo dicho con esa fusión / compra, ¿no? Pareciera que va a haber más capítulos de esta novela entre Netflix, HBO y el mundo del streaming. Vámonos a Asia, porque en la India una encuesta de Reuters entre 41 economistas prevé que la inflación de noviembre suba levemente a 0,7% interanual desde el 0,25% de octubre. El índice de precios al consumidor sigue muy por debajo de la meta de 4% del Banco Central, ayudado por meses de caídas en los precios de alimentos, especialmente vegetales. El repunte sería más bien un rebote estadístico por la base del año anterior, dicen. Esto en la India. Y en China se registró por primera vez un superávit comercial anual superior al $1 billón, apoyado en ventas a Europa, Australia y el sudeste asiático. Hemos estado hablando de este tema, de cómo se están organizando las estrategias comerciales de los países, bueno, para evitar alzas en aranceles y también para mantener su superávit comercial, en la balanza comercial. Muchas empresas redirigieron exportaciones para esquivar los aranceles de Trump, mientras los envíos a Estados Unidos se desplomaron casi un tercio. En noviembre el superávit mensual llegó a $111,000 millones, con exportaciones creciendo 5,9% e importaciones subiendo 1,9%. En la economía japonesa se contrajo más de lo previsto en el tercer trimestre. El Producto Interno Bruto cayó a una tasa anualizada del 2,3% frente al 1,8% estimado inicialmente. Nuevos datos mostraron una inversión de capital más leve, más débil, aunque analistas creen que esto no cambiará el plan del Banco de Japón de subir su tasa en la reunión del 18 y 19 de diciembre. La expectativa de fuertes aumentos salariales del 2026 mantiene la ruta de normalización monetaria. Y desde Bali, el secretario general adjunto de la UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Pedro Manuel Moreno, llamó a una nueva generación de alianzas sobre minerales críticos. Habló de litio, cobalto, níquel y cobre, insumos clave para autos eléctricos y energías limpias, cuya demanda, según la Agencia Internacional de Energía, podría triplicarse hacia 2030. La idea es que el auge no solo beneficie a los grandes compradores, sino también al sur global que los produce. Bueno, ahí hay otro tema bien interesante, cómo el sur global podría o debería pasar a la ofensiva respecto a estos minerales críticos, un poco tratando de despertarse, según diría nuestro querido colega, amigo y compañero Alberto Padilla, que tiene su libro El continente dormido, ¿no? Pues despertarse a partir de los minerales críticos podría ser una estrategia, pero todo es mucho más complicado de lo que puede verse. Vámonos a África, porque África Oriental y Austral, el bloque COMESA, el Mercado Común de África Oriental y Austral, batió récord al recibir $65,000 millones en inversión extranjera directa en 2024. Sí, aunque el megaproyecto urbano Ras El Hekma en Egipto explica buena parte del salto, es decir, $65,000 millones en inversión extranjera directa en 2024. Incluso sin este proyecto de Egipto, las entradas crecerían 16% respecto a años anteriores. La División de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, destaca que la región ya representa el 4% de la inversión
extranjera directa mundial y lidera en proyectos de infraestructura y energía renovable. Bueno, otra noticia que nos habla sobre cómo el sur global podría estar despertando o podría estar buscando estas inversiones que ojalá resultaran en beneficios para las poblaciones del sur global, ¿no? Especialmente África, que es el continente en el que estamos, porque en Benín, el presidente aseguró que la situación está completamente bajo control tras frustrarse un intento de golpe de Estado. Según el gobierno, tropas leales con apoyo de fuerzas nigerianas desarticularon a los sublevados. El mensaje oficial busca tranquilizar a la población, ya que el presidente pues anuncia que está todo solventado. También es un mensaje a los vecinos en una región marcada por golpes recientes, así que sigue con estas situaciones en el continente africano, esta vez Benín diciendo que todo bajo control, un intento de golpe de Estado. Bueno, y a nivel global, un nuevo informe de la UNCTAD, también la Conferencia de las Naciones Unidas en Comercio y Desarrollo, advierte que las condiciones financieras globales están dejando al comercio mundial al borde del abismo. La proyección es que el crecimiento planetario se frene a 2,6% en 2025, con especial golpe para los países en desarrollo. UNCTAD recuerda que casi 90% del comercio depende de financiamiento y sistemas de pago internacionales, por lo que la volatilidad financiera se transmite directamente a la economía real. Bueno, este tema del comercio internacional basado en reglas, pues ha tenido un fuerte golpe en 2025. Buen tema para analizar qué ha pasado este 2025, aprovechando que estamos a final de año y haciendo evaluaciones anuales. Vamos a anotarlo. Vámonos a Europa porque Emmanuel Macron contó al diario Les Echos que durante su visita de Estado a China advirtió a Beijing que Europa podría imponer aranceles si no se corrige el abultado déficit comercial. Vamos, ahora la palabra aranceles sigue apareciendo, pero ahora en boca de Emmanuel Macron, de Francia. El presidente francés justamente busca que la Unión Europea responda con medidas fuertes al estilo de Estados Unidos frente a la avalancha de productos chinos que presiona a la industria europea. Macron dijo que el bloque está atrapado entre el proteccionismo de Trump y el empuje exportador de China. Interesante puja ahí del presidente francés. Por otro lado, Suiza dio el primer paso para un acuerdo comercial formal con Estados Unidos. Acuérdense que habíamos hablado de un acuerdo macro y que pues ahora está pulseando fuertemente ese acuerdo comercial formal. Y bueno, el marco pactado el mes pasado incluye bajar los aranceles estadounidenses a productos suizos al 15% desde aquel 39% que puso los pelos de punta a los empresarios suizos, y un compromiso de empresas helvéticas de invertir $200 mil millones en territorio estadounidense hasta 2028. Berna está dispuesta a ofrecer más concesiones arancelarias si Washington hace lo mismo, buscando estabilidad de largo plazo en la relación. Bueno, se pone a negociar Suiza y lo bien que hace, pero vamos a ver si tiene músculo, ¿no? Vámonos a América Latina, pues, entonces. En Ecuador, un juez ordenó que el expresidente Lenín Moreno vaya a juicio por presunto cohecho ligado a la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. La fiscalía sostiene que la constructora china Sinohydro
pagó unos 76 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2018. Moreno, que fue vicepresidente y luego presidente, niega haber recibido dinero y hoy reside en Paraguay, lo que podría complicar el proceso. Un informe del Instituto Argentina Grande revela que 53% de los hogares de clase media tuvo que usar ahorros o endeudarse para llegar a fin de mes en el segundo trimestre. De 2025, ¿verdad? El estudio muestra que este segmento es hoy el más golpeado. La clase media, ¿no? Es el más golpeado para cubrir gastos básicos, incluso por encima de los hogares de menos ingresos. Las subas en tarifas de los servicios públicos intensifican la presión sobre los bolsillos. Las consultas públicas en Estados Unidos sobre el futuro, bueno, cambiando de país, esto era en Argentina y ahora pasamos a México. Las consultas públicas en Estados Unidos sobre el futuro del TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos, Canadá, arrojaron un 75% de opiniones a favor de mantenerlo. Son consultas en Estados Unidos, ¿verdad? 75% de personas, de especialistas, opinaron a favor de mantener el tratado y solo 2% en contra. El representante empresarial Kenneth Smith, del Comité Empresarial Bilateral del COMSE, cree que Trump no buscará realmente terminar el acuerdo, entre otras cosas porque México es clave para que Washington compita económicamente con China. Eso lo dice vamos a ver, aquí está el representante empresarial del Comité Empresarial Bilateral del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Y ese mismo consejo prevé que México cierre en 2025 con exportaciones de 660 mil millones de dólares y llegue a 700 mil millones en 2026. También recuerda que el país fue el 10º exportador mundial en 2024 con 617 mil millones, impulsados sobre todo por la manufactura. Aún con un comercio global más débil y la revisión del TEMEC en el horizonte, que se va a dar en el 2026, el organismo ve un dinamismo, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior ve un dinamismo exportador que podría sostener la inversión extranjera entre 40 mil y 45 mil millones de dólares en México. Bien, eso es el panorama global que preparamos para hoy. Y bueno, ¿cuál fue la economía estrella del 2025? La revista británica The Economist lo evaluó y resulta que a comienzos de abril, cuando el presidente Donald Trump reactivó su guerra comercial, muchos inversores y analistas se prepararon para un frenazo global. Pero el año terminó desmintiendo los peores pronósticos. La economía mundial crecerá cerca de un 3%, prácticamente lo mismo que el año pasado. El desempleo sigue en niveles bajos en la mayoría de los países, las bolsas han tenido otro año sólido y el único dolor de cabeza persistente es la inflación, que en el conjunto de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sigue por encima del objetivo del 2% de los bancos centrales. Por detrás de ese promedio hay realidades muy distintas y por eso, por quinto año consecutivo, The Economist se puso a buscar cuál fue la economía del año. El análisis compara 5 indicadores, pero bueno, lo van a anunciar pronto y lo vamos a tener aquí para ustedes. El análisis compara 5 indicadores: inflación, amplitud de la inflación, crecimiento del Producto Interno Bruto, empleo y desempeño bursátil en 36 economías, en su mayoría países desarrollados. Y con esos datos
pues están elaborando un puntaje global para determinar quién realmente brilló en 2025 de parte de la revista The Economist. Vamos a tener esa información. Bien, y antes de la entrevista de hoy, teníamos preparado varias noticias más, pero vamos a ver cuánto nos da tiempo. Resulta que, no sé si ustedes han probado esto o consumido este helado Magnum de venta en prácticamente todo el mundo. Pues la salida a bolsa de Magnum Ice Cream Company, debutó en la bolsa de Ámsterdam con una valoración cercana a los 7.800 millones de euros, muy por debajo de lo que esperaban analistas e inversionistas. Aunque parece mucho, pues la gente esperaba más. El precio de salida, 12,8 euros por acción, quedó lejos del rango superior anticipado por firmas como Barclays, que estimaban un valor de hasta 10.800 millones en vez de 7.800 millones de euros. El tibio estreno reflejó tanto ventas automáticas de fondos indexados tras la separación de Unilever, como dudas de mercado sobre si un negocio centrado en productos azucarados puede mantener su tracción en una época de consumidores más preocupados por la salud. La empresa, que ahora se convierte en la mayor compañía de helados independientes del mundo, llega al mercado en un momento delicado para la industria alimentaria. La irrupción global de los medicamentos GLP-1 asociado a la pérdida de peso está modificando hábitos de consumo, reduciendo la demanda de productos indulgentes y generando presiones regulatorias. En Estados Unidos, además, la administración Trump empuja su campaña Make America Healthy Again, alineada con políticas más estrictas para alimentos de alto contenido calórico. Para analistas como Jack Martin de Oberon Investments, la tendencia dominante es hacia estilos de vida más saludables, un contexto que podría complicar el crecimiento de Magnum. Aún así, la compañía presume una posición robusta, controla cerca del 21% del mercado global de helados, que mueve unos 87.000 millones de dólares por encima del 11% de su rival Froneri, la empresa conjunta de Pie Partners y Nestlé. Pero el mercado fue claro: la valoración asignada equivale a solo 8 veces solo 8 veces a su monto esperado para 2025, muy por debajo del promedio de 13 veces de competidores como Nestlé, Hershey o Mondelez. Ese descuento, del orden del 41%, según Degroof Petercam, refleja desde la limitada demanda inicial hasta los costos de separación de Unilever y la ausencia de dividendos en 2026. Para algunos analistas, el precio de referencia más bajo pudo haber evitado una caída inmediata del título, haciéndolos más atractivos para nuevos inversores dispuestos a apostar a un repunte. Sin embargo, el reto ahora recae en el equipo directivo. Durante la ceremonia de campanazo, el CEO, el director ejecutivo, Peter ter Kulve, quien celebró levantando una Magnum gigante del tamaño de una raqueta de tenis, prometió que la empresa será más ágil, más enfocada y más ambiciosa que nunca como compañía independiente. Su desafío será demostrar que, fuera del paraguas de Unilever, donde estaba antes, un portafolio basado en indulgencia puede adaptarse a un entorno de consumidores más exigentes y mercados más tensos. Muy bien, ¿podrá Magnum mantener su poder de marca? Vamos a ver cómo le va en el 2026.
Muy bien, vamos a una pausa, enseguida volvemos con nuestra entrevista de la tarde. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer. Una vida bien invertida. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Muy bien, seguimos conversando sobre temas de economía, geopolítica y de la región. En este caso vamos a profundizar en la relación entre México y Estados Unidos, que atraviesa un momento crucial. Bueno, es permanentemente crucial esa relación, pues a pocos meses de comenzar la revisión del TEMEC, por ejemplo, entre otras cosas, pero también a pocos meses de una Copa del Mundo que une a los 3 países del propio tratado. Y bueno, justamente habiéndose reunido los mandatarios en ese momento, que era obviamente para otros temas, era para hablar de fútbol y de hockey, dijo la presidenta Sheinbaum que también hablaron, pues el tema vuelve a estar casi que permanentemente, pero vuelve a estar en los titulares, en los reflectores. Y bueno, queremos analizar este tema con la colaboración de Roxana Juárez, especialista en temas internacionales y también de seguridad, y con énfasis en pues su conocimiento en la relación bilateral México y Estados Unidos. Así que le damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí a las 5 siempre, Roxana. Muchas gracias por la invitación y saludos a su auditorio. Bien, pues empezamos con queremos analizar este tema a partir de pues el encuentro que hubo entre los 3 países, pero sobre todo México y Estados Unidos. Pero para empezar un poco de más atrás, ¿cómo describiría la relación entre México y Estados Unidos, teniendo en cuenta pues lo que viene pasando de la última década para aquí, pero ¿cuál es el momento actual de esta relación entre 2 países vecinos? Bueno, la relación entre los 2 países ha pasado por mucho. Obviamente el Tratado de Libre Comercio, el acuerdo comercial que hay entre México y Estados Unidos y bueno, también Canadá, pues ha permitido, digamos, un acercamiento, pero totalmente comercial. Los otros puntos de la agenda que deberían de existir para ambos países, inclusive para el hemisferio, incluido Canadá, pues han pasado por los estilos de cada uno de los mandatarios de los países. No ha habido una agenda de políticas de Estado que definan, digamos, la seguridad hemisférica y no solamente sea un capricho de momento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la migración, tenemos dos casos muy inmediatos. El caso de la migración, el caso del tráfico de fentanilo puesto por los Estados Unidos en la agenda, donde México me parece que no ha logrado definir, posicionar sus propios puntos de una agenda, pues no solamente en nombre de la gobernanza internacional, una agenda que pudiera beneficiar al hemisferio y al país propio. Entonces creo yo que han sido los norteamericanos en un estilo muy de ellos, mucho más agresivos. México no ha tenido la posibilidad de posicionar esto y tampoco se ha logrado hacer una cooperación organizada, ordenada entre las partes. Ahora, está en México en posición de por lo menos intentar esa búsqueda de esa relación conveniente para todas las partes, pero también de poner sus acentos, poner sus temas.
Pues a mí más que estar en posición, digo en posición, si hacemos una balanza con los indicadores y los referentes internacionales, los índices de democracia, de crimen organizado, de corrupción, bueno, no estamos en posición, estamos en la posición más débil en la que podríamos estar en la historia de este país. Sin embargo, tendríamos que, más que estar en la posibilidad, tendríamos que tener la agresividad de organizar una agenda que no se quede en la retórica. Si vamos a hablar de tráfico de armas, que se hable de tráfico de armas, porque México en sí mismo está haciendo una investigación propia al interior de su territorio y además tiene un diagnóstico claro sobre ese tráfico de armas. Pero si nosotros vamos a mencionar el tráfico de armas o cualquier otro punto de la agenda bilateral en términos de seguridad sin diagnóstico claro al interior, me parece que entonces nuestro posicionamiento se queda debilitado. Creo yo que tenemos muchas cosas, a pesar de todo, a favor, como por ejemplo, por dar un dato, recientemente la Organización Empresarial de Estados Unidos mencionó que son 13 millones de empleos en Estados Unidos que se perderían si, por ejemplo, en el peor de los mundos el Tratado de Libre Comercio desapareciera. O sea, hay mucho en juego. México tiene toda la posibilidad de desarrollar un nearshoring, de desarrollar una serie de estrategias en términos de energía limpia. Su posicionamiento geográfico es envidiable. Y no creo que se esté aprovechando todo esto de una manera estratégica más allá de la seguridad, que por supuesto que es importante, y en temas de seguridad me parece que tendríamos que ofrecer al mundo la voluntad política de una estrategia contra la corrupción seria y bien articulada. Vamos a hablar de este tema de seguridad en unos minutitos nada más, pero justo hablabas de nearshoring, de posicionamiento geográfico, estratégico. Eh, el tema es que es difícil poner ese tipo de cuestiones sobre la mesa con un presidente que en Estados Unidos, en este caso, eh, negocia de una manera bastante particular, ¿no? Sí, sí, porque se ha mezclado, por ejemplo, el tema arancelario se ha mezclado con las cuestiones de seguridad. Ha sido como una amenaza latente, te pongo aranceles si tú no haces esto en términos de seguridad. Y el problema es que lo único que hace es debilita la posición de México y a nivel económico tendría que haber, en todo caso, una colaboración mucho más definida. Por ejemplo, en México ahora se está discutiendo una ley del agua. Esa ley del agua, de la manera como se está discutiendo, me parece que afecta al Tratado de Libre Comercio. Cualquier negocio que se pueda hacer en México se ve afectado por esa ley. Ese tipo de puntos son los que tendrían que discutirse. El asunto energético. En México se canceló una reforma energética que estaba enfocada a la energía limpia y sostenible. Hay estados en el norte que son estados que reciben una gran cantidad de inversión extranjera y no tienen una posibilidad de tener energía, vaya ni siquiera gas. Apenas había un proyecto de un gasoducto que venía de Texas, que tendría que atravesar por todo México desde Texas, y está cancelado porque muchos de estos proyectos se cancelaron. Las concesiones mineras, somos un país que tiene oro, que tiene plata, que tiene una serie de minerales y que no se explotan porque el sexenio anterior, el antecesor del actual presidente, bueno, canceló todas las concesiones mineras. Entonces sí tenemos una cantidad y además tenemos un marco legal muy endeble que no le puede ofrecer certeza jurídica a los inversores. Entonces sí tenemos una serie de cuestiones en la agenda que se tendrían que contemplar, se tendrían que platicar y que Trump en todo caso tendría que impulsar en vez de amenazar, en este tono amenazante arancelario, como lo ha hecho. Pareciera entonces, por escucharla, que hace falta mucha tarea interna antes de entrar a esas conversaciones, pero bueno, las conversaciones vienen. Y pasemos a este tema de seguridad que entiendo conoces en profundidad, que hay
toda una conversación alrededor y una acción que está empezando o que continúa, pero sobre todo que está recrudeciendo Estados Unidos, tanto en el Caribe como en el Pacífico, y México siempre va a estar un poco en el medio de esas acciones militares o estratégicas de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, la relación que México ha demostrado con Venezuela, con Nicaragua y con Cuba, claro que lo pone en una situación compleja. Y además, bueno, en estos casos donde recordemos que a las organizaciones delictivas, a los cárteles del narcotráfico se les denominó organizaciones terroristas, con todo el trasfondo que esto lleva, no solamente político, es un trasfondo operativo y legal muy importante de manera en el hemisferio. Eh, adem- Digo, tengo que decir que, bueno, que el antecedente de estas organizaciones delictivas que se fueron fortaleciendo con el tiempo, sobre todo en el sexenio anterior, en esta política que mantuvo el expresidente López Obrador de abrazos no balazos, bueno, este fortalecimiento tenemos que reconocer que no solamente perjudicó a México y a Estados Unidos por la relación, porque la relación al final del día, las relaciones comerciales, las aperturas de mercados benefician al crimen organizado. También ha perjudicado a la región, porque este fortalecimiento les permitió globalizarse a estas organizaciones delictivas mejor de lo que ya lo venían haciendo. Entonces, esta globalización, intríngulis de vínculos entre estas redes de narcotráfico, bueno, pues no dejan de señalar el vínculo de las organizaciones delictivas con los venezolanos, con el cártel de los Soles, que además están involucrados con un narcogobierno, que es el de Maduro. ¿Cómo no va a ser importante y cómo no va a representar un gran impacto ver al gran portaaviones y a una serie de aeronaves y acorazados en el mar Caribe, persiguiendo y atacando a los, a las, a los botes que supuestamente transportan drogas? Ahora, ¿estamos viendo un nuevo enfoque de la política antidroga de Estados Unidos o es una continuidad de lo que estábamos viendo antes? Hay un parteaguas porque estás mencionando a este portaaviones, estás mencionando a estas acciones. ¿Hay un recrudecimiento, hay un ajuste de tuercas en esa política antidrogas de Estados Unidos? Ya para ir cerrando nuestra conversación, Roxana. Bueno, es muy interesante, es muy pertinente la pregunta porque justamente los Estados Unidos acaban de emitir su Estrategia de Seguridad Nacional del 2025. Y es interesante la estrategia, creo yo que es histórica en muchos sentidos porque involucra la economía de América Latina. Por primera vez me parece que le da un peso fundamental al continente iberoamericano. Por ejemplo, por decir algo, para la prioridad de los Estados Unidos es el hemisferio occidental y lo quiere estable. Lo que sea que esto signifique, nos podemos imaginar, quiere un Indo-Pacífico libre y abierto, una Europa segura, un Medio Oriente, ojo, donde ningún adversario controle hidrocarburos y rutas marítimas, y la preeminencia tecnológica y financiera de los Estados Unidos, y esto involucraría el Tratado de Libre Comercio definitivamente. ¿Por qué? Pues porque nosotros en México algunos gobiernos han hecho demasiados negocios con los chinos y los chinos me parece que los norteamericanos no los quieren aquí. Ujú. Ahora, el tema del nearshoring y el asunto de la migración, por supuesto que van a ser temas de la migración y el narcoterrorismo van a ser temas fundamentales. Bueno, y obviamente en esta agenda está esta seguridad, pues es una seguridad más hemisférica, más global, digamos, y no es y una cosa muy interesante que hay que agregar, este nuevo paradigma de la seguridad de Estados Unidos no es como el paradigma que recordemos de la Guerra Fría, donde a los norteamericanos no les importaba si tenías una democracia o si había un golpe de Estado.
eso no les importaba. Realmente lo que les importaba era el cierre de filas en torno a su posición en la Guerra Fría. Ahora el nuevo paradigma es que para los norteamericanos sí importa la democracia y se dieron cuenta que los gobiernos de derecha, los que han estado apoyando, son los mejores para hacer una serie de negociaciones económicas. Creo yo que ese va a ser el rumbo de la agenda norteamericana en términos de seguridad. Muy bien, muchas gracias, Roxana. Gracias a ustedes por la invitación y saludos a tu auditorio. Bien, era Roxana Juárez, especialista en temas internacionales y de seguridad, con énfasis en la relación entre México y Estados Unidos. Sin duda habrá mucho para conversar en 2026 también por esta evaluación del Tratado de Libre Comercio y también por esta estrategia que acaba de decirnos Roxana de Estados Unidos en temas de antinarcotráfico y la región. Vamos, como es lunes, vamos a la columna del mundo del trabajo de la periodista mexicana Pilar Martínez y pues luego cerramos el programa. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes aquí a las 5 siempre. Y bueno, hoy el tema que quiero platicar con ustedes está muy vinculado con lo que ocurrirá esta semana acá en México. El 9 y el 10 de diciembre se van a realizar algunas consultas públicas con trabajadores, empresarios y representantes del gobierno de México, pero no solo de México, sino también de Canadá y de Estados Unidos, quienes van a revisar el capítulo laboral dentro del Tratado de Libre Comercio. Como ustedes saben, México está en revisión todavía de este acuerdo comercial que sostiene con Estados Unidos y México, y bueno, a pesar del anuncio de aranceles y de imposición de nuevos, pues ha venido cambiando, se está transformando y va a tener una nueva revisión. Bueno, el caso del capítulo laboral de México es muy importante porque es el primero que se incluye en un acuerdo comercial y que además trae reglas muy importantes para que haya un cumplimiento, sobre todo para el caso de México, que en tratados anteriores no había dado como el 100% del cumplimiento a los acuerdos que se tenía con Estados Unidos y Canadá. Incluso se llegó a decir que en México había un dumping laboral porque los salarios estaban muy bajos y parte de las inversiones que llegaron a México pues se iban de Estados Unidos, y ese era un problema que justo es de los que quiere recuperar esos empleos el presidente Donald Trump. Entonces, bueno, ¿por qué platicarles de este mecanismo? Porque no solo se está aplicando en México, se aplica en México, pero la idea es que haya un estándar aspiracional para el comercio con respecto a los derechos laborales. Y la idea es que este ejercicio que se está haciendo en México está sirviendo de ejemplo para los acuerdos que se tomen en el futuro. Entonces, aquí en México este capítulo laboral se incluyó un mecanismo laboral de respuesta rápida. ¿Qué quiere decir esto? Es poner un hotline, como le llamaron los representantes del gobierno de Estados Unidos en México, para que los trabajadores se pusieran en contacto directo con las autoridades de trabajo del gobierno de Estados Unidos y pudieran hacer sus denuncias en los casos en los que pues había violaciones a los derechos laborales. ¿Cuáles violaciones? Sobre todo las que están relacionadas con la libertad sindical y la negociación colectiva auténtica. Digamos que en México había pues muchas dudas sobre cómo se estaba dando esta relación de los sindicatos con los patrones y con el gobierno, y se hizo toda una transformación que incluso, bueno, pues se metió esta parte del mecanismo, un mecanismo que permite ahora a los trabajadores hacer denuncias en estas violaciones. Por ejemplo, cuando hay listas negras de trabajadores, que en ciertas industrias, sobre todo en el norte del país, que está la maquila, pues se boletinan a los trabajadores y se les impide trabajar en alguna otra empresa relacionada con el sector. Sobre todo aquellos trabajadores que pues están conformando algún sindicato, se están organizando para demandar pues un trato justo, un pago justo en cuanto a sus salarios. Digamos que este mecanismo ahora les permite hacer estas denuncias de manera organizada y presentar pruebas de lo que está ocurriendo en las fábricas.
Sabemos que no todas las fábricas no todos los empleadores o empresas, mejor dicho, entran, digamos, en este capítulo, ¿no? Son aquellas que son de exportación, sobre todo, y se está enfocando mucho a la industria automotriz, pero también hay otros sectores como el de manufactura, minería, el alimentario, los servicios, el textil, la siderurgia, la electrónica y el transporte, que están considerados como centros de trabajo encubiertos, así le llama la autoridad de Estados Unidos, que pueden tener la posibilidad de ser denunciados por parte de los trabajadores. Es una herramienta muy poderosa que se entregó a los trabajadores y que en México entró en vigor en 2021, cuando este acuerdo comercial, pues bueno, empezó a tomar vigor, digamos, en este capítulo. Ha sido muy interesante lo que ha ocurrido porque a partir de ello, porque además este mecanismo, en cuanto se activa, digamos, el gobierno de Estados Unidos hace una investigación que dura aproximadamente 30 días y detecta que efectivamente se están violando los derechos de los trabajadores. Lo que hace es notificar al gobierno de México para que éste realice una investigación más profunda en el centro de trabajo y verifique si efectivamente se están violando los derechos o no. A partir de ello se suspenden las posibilidades de exportación de esa fábrica, de ese centro de trabajo, y pues evidentemente es un golpe muy importante económico para las empresas que no están cumpliendo con permitir a los trabajadores desde organizarse, desde dar pláticas y acercarse a los trabajadores, desde pedir una votación para ver si quieren sumarse a esta organización sindical o demandar la titularidad de un contrato colectivo que pueda, ser de acuerdo con los derechos de los trabajadores en cuanto al incremento del salario o las prestaciones que se deban dar. Entonces, esa parte es muy importante porque es la herramienta principal que le permite al gobierno de México y al gobierno de Estados Unidos que las empresas empiecen a cumplir con este derecho. Cuando se invoca el mecanismo, se le notifica a la empresa que está siendo observada y que se va a investigar, y a partir de ello puedan sentarse las partes, es decir, gobierno con la empresa, a revisar cómo están atendiendo a los trabajadores y en todo caso llegar a un acuerdo para establecer una remediación, ¿no?, que permita avanzar, porque de lo que se trata es que haya un cumplimiento del derecho de los trabajadores. En México este mecanismo empezó a funcionar en 2021 y fue toda una experiencia porque nadie sabía ni cómo iba a funcionar ni cómo se iba a invocar, y la primera empresa que fue denunciada fue General Motors, y bueno, estuvo suspendida sus exportaciones durante un tiempo hasta que llegaron a un acuerdo con los trabajadores y con la empresa de empezar a cubrir las demandas que estaba haciendo un sindicato opositor que estaba demandando ser el titular del contrato colectivo para que cambiara un sindicato corporativista que estaba, digamos, en ese momento. Efectivamente, este sindicato cambió, los trabajadores votaron porque hubiera un nuevo sindicalismo y permitió avanzar y ser un ejemplo de lo que iba a ocurrir a partir del mecanismo laboral de respuesta rápida. Hoy en México, pues se ha invocado este mecanismo en 43 ocasiones, 10 quejas están abiertas, 29 ya han sido resueltas. Pero ¿qué pasa cuando los gobiernos de Estados Unidos y México o Canadá, si es el caso, no llegan a un acuerdo? Ahí lo que sucede es que se llama a instalar un panel laboral, y ese panel está conformado por cada uno de los representantes de los 3 países y vuelven a discutir sobre el tema, sobre efectivamente quién tiene la razón, si el gobierno de Estados Unidos en hacer señalamientos por violaciones a los derechos laborales o México por decir que presuntamente se estaban violando los derechos, pero que ya la empresa puso atención en ello y se comprometió a atender la demanda de los trabajadores. La verdad es que el gobierno de México ha sido muy cauteloso en darle totalmente la razón al gobierno de Estados Unidos de decir que efectivamente se están violando derechos laborales, y prefiere llegar a un acuerdo previo antes de emitir algún acuerdo ya definitivo con el gobierno de Estados Unidos.
Esto pues ha llevado a que en 4 ocasiones se hayan instalado paneles laborales. Han sido en casos, sí, de automotrices, del sector también un call center, el call center de Atento, que es muy grande, es de capital español, y que también se puso en cuestionamiento la manera en que no permitían a los trabajadores de los call center pues tener una organización sindical. Entonces, digamos que este tema ha sido muy importante para el gobierno de México porque ha sido muy novedoso, pero también ha llevado a que otros países empiecen a tomar cartas en el asunto. Uno de estos mecanismos se invocó para el caso de Volkswagen y ahí hubo un trato muy distinto porque en Alemania, como es sabemos todos el capital de Volkswagen, lo que hicieron fue también crear una ley específica para que las empresas y proveedores que trabajan con Volkswagen, pues evidentemente cumplan con los derechos laborales. En cuanto llegó esta queja a Alemania, pues se le intentó dar una respuesta muy rápida, porque fueron ellos mismos los que tienen también pues mecanismos que han activado propiamente de manera interna para dar cumplimiento a los derechos laborales. Entonces, sí creía muy importante poder hablar de este tema porque ahora que se están dando revisiones de Estados Unidos con el mundo, no solo con México, pues vale la pena destacar que el mecanismo laboral de respuesta rápida pues es un asunto que sí lo tiene muy presente y que pues es una herramienta inédita que introduce consecuencias reales al incumplimiento de derechos laborales, sanciones, impacto en exportaciones y responsabilidad empresarial. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi comentario y espero que nos podamos ver el próximo lunes ya en vivo y que ya esta ronquera nos deje porque los climas han estado pues muy distintos acá en la Ciudad de México y eso obedece la ronquera que traigo hoy. Muchos saludos, Fernando. Muchas gracias, Pilar, por el esfuerzo de mantenerte vigente y actualizada y de conversar con nosotros hoy con cierto quebranto de salud que esperemos que sea pasajero y que el lunes estés con todo. Gracias, amigos, también por esta tarde que compartimos y nos informamos de cómo está el mundo en temas económicos, financieros y geopolíticos. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, David Guerrero en controles RC 891. Me despido y nos vemos ahora sí, 23 horas. A las 5 siempre con Fernando Francia fue presentado por